Bueno, mis hermanos, como siempre, un privilegio el poder compartir con ustedes en este tiempo. Gracias al Señor que nos permite estar juntos una vez más para traer esta palabra de vida que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. No olvidemos que es absolutamente necesario que nosotros recibamos este alimento espiritual todos los días de nuestra vida, no solamente los días en los cuales nos podemos reunir o que tenemos la posibilidad de poder escuchar esta palabra que el Señor nos pone en nuestro corazón, sino que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros alimentar nuestro espíritu con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Necesitamos nosotros cada día venir al pan de vida. Ahora, esta es la lucha diaria en la que nos encontramos, porque ciertamente, como hemos visto durante todo este tiempo, ¿verdad? Nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados, contra potestades, nos dice la Escritura. Esta es una lucha espiritual, ¿verdad? Dos espíritus intentando gobernar nuestra alma, nuestra mente, emociones y voluntad. Por un lado tenemos, ¿verdad?, al Espíritu Santo que ahora mora dentro de cada uno de nosotros, trabajando para poder formar a Cristo dentro de nosotros, para poder formar la mente de Cristo en nosotros, para formar, ¿verdad?, todas las emociones, todo lo que Cristo es en nosotros y para que la voluntad del Señor sea hecha también en nuestra propia voluntad. Es decir, nuestra mente, emociones y voluntad como recipientes vivos, ¿verdad?, de la realidad de todo lo que Cristo es, Cristo siendo formado en nosotros. Pero sin embargo hay una irrupción, una interrupción a este trabajo del Espíritu Santo y que ciertamente lo produce el otro espíritu, el espíritu maligno, que es Satanás mismo, que lamentablemente tiene un aliado estratégico para que esto pueda funcionar. Y ese aliado estratégico es nuestro propio yo, nuestro ego, nuestra carne, la cual ciertamente tiene que ser crucificada permanente y continuamente por el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios. Esto es algo que nosotros lo conseguimos por medio de la fe. Y esto es algo que se consigue paulatinamente, no es un hecho que se lo consigue de la noche a la mañana. Pero sí el poder del Señor va creciendo dentro de cada uno de nosotros en la medida en que Cristo va siendo formado dentro de nosotros. Y para esto es el alimento diario que nosotros debemos ingerir en el espíritu para nuestro espíritu. Es decir, es necesario que nosotros seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Y para esto la comida espiritual es básica. Y para esto la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es básica. De lo contrario, pues no vamos a poder crecer sanamente. Vamos a ser cristianos de alguna manera un poco raquíticos, ¿verdad? Niños que no hemos crecido lo suficiente o que no nos hemos alimentado. Después, en nuestro proceso de adultez, no vamos a poder expresar y manifestar todo lo que nos debe corresponder. Y este es el trabajo que el Espíritu Santo está generando dentro de cada uno de nosotros, es decir, toda esta inclinación de nuestra nueva naturaleza, ¿verdad? Todo este entrenamiento de toda nuestra nueva naturaleza para que efectivamente pueda gobernar absolutamente a todo nuestro ser y nosotros podamos expresar y manifestar, ¿verdad? Todo lo que esa naturaleza es capaz de poder mostrar, que no es más que la naturaleza y la vida misma de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros hemos visto que en el Antiguo Testamento tenemos mandatos muy claros en donde se invoca al viejo hombre, al hombre adámico, a someterse, a esforzarse y a fortalecerse en términos particulares, en términos de compromiso, en términos de sometimiento al Señor, para que efectivamente nuestra carne pueda menguar y de alguna manera nosotros podamos agradar a Dios. Pero sin embargo, sabemos que el hombre natural es incapaz de poder por sí mismo agradar a Dios. De ahí que era importante que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se haga hombre para que por un nuevo hombre, por el segundo Adán y por el postrer y último Adán, nosotros podamos ser nuevamente rescatados al propósito original por el cual nosotros fuimos creados, y que es expresar la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Antiguo Testamento se nos combinaba a nosotros
generar por nuestra fuerza de voluntad, por nuestro propio carácter, por nuestras propias capacidades, ¿no es cierto?, victoria espiritual. Es decir, se nos comitaba a ser obedientes a Dios. Pero ahora en el Espíritu, nosotros tenemos efectivamente el poder de Dios que nos es dado para que podamos ciertamente someternos a Él y que podamos cumplir todo aquello que Él siempre ha querido que podamos cumplir en nuestro corazón. Y lo que Él quiere que nosotros cumplamos en nuestro corazón no es más que el que en nosotros pueda operar la vida preciosa de su amado Hijo Jesucristo. Cuando una vida está operando en nosotros, no necesitamos esfuerzo. Simplemente lo que necesitamos es expresar y manifestar esa vida. Y ciertamente esta es la lucha diaria en la que nosotros nos encontramos. Esta es la lucha de fe entre estas dos entidades. El Espíritu Santo intentando traernos a su terreno para formar a Cristo en nosotros. Ahora le pertenecemos a Él. Él arrancó la buena obra y Él promete que Él mismo la va a continuar y la va a terminar. Pero por el otro lado tenemos al enemigo, a Satanás, intentando que nosotros no disfrutemos de lo que nos pertenece y por sobre todo, ¿verdad? Tratando por muchísimos medios de que nosotros no vivamos a Cristo como nuestra realidad. Porque si nosotros no vivimos a Cristo como nuestra realidad, efectivamente nuestra relación testimonial hacia los demás es un poco estéril o bastante estéril, porque de alguna manera no es el poder de Dios actuando en nosotros mismos y distribuyéndose a través de nosotros a otros, sino de alguna manera es simple y sencillamente un testimonio muerto que lo que hace es hablar de él, pero no necesariamente, ¿verdad?, vivir como él vive. Ahora, el Señor desea y anhela que todos nosotros como sus hijos vayamos creciendo en esta realidad. Esta lucha espiritual que nosotros tenemos es real, pero no nos podemos quedar simple y sencillamente en el entendimiento de esta lucha, sino que tenemos nosotros que comenzar a buscar permanente y continuamente el poder del Señor y esta dependencia maravillosa. Tenemos nosotros unos versículos que hemos estado generalmente mirándolos por encima, que quisiésemos ahondar el día de hoy. Esto está en segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 1, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el hecho de esforzarnos, pero no esforzarnos, ¿verdad? En la idea y en la perspectiva del Viejo Testamento o de la ley, sino esforzarnos de acuerdo con la perspectiva de la nueva vida, del hombre espiritual, del nuevo pacto que efectivamente nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. Y así decía, ¿verdad? Y declaraba el apóstol Pablo a Timoteo diciendo lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Podemos decir que estas palabras vienen del Padre para nosotros, ¿verdad? A todos y cada uno de sus hijos, porque si algún tipo de esfuerzo nos pide el Padre, ¿verdad? Está centrado simple y sencillamente en que nosotros, ¿verdad?, nos esforcemos en la gracia, que es lo que vamos a ver ahora, unas perspectivas de lo que significa esta declaración. Esta gracia ciertamente la encontramos solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es absolutamente necesario que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra mirada esté permanentemente puesta en Cristo, porque de lo contrario, si nosotros no estamos bajo la cobertura de Cristo, por supuesto no podemos eh, ser partícipes de la gracia, ¿verdad?, que el Señor ha permitido tengamos por medio de su Hijo, sino que además no vamos a poder recibir los beneficios de esa gracia, como son efectivamente el poder empoderarnos, del poder fortalecernos, ¿verdad?, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que podamos ciertamente cumplir el propósito del Señor, el que cada día la vida de Cristo se vaya viendo en nosotros, que cada día el poder del Señor vaya operando en diferentes áreas de nuestra vida y que cada día vayan habiendo victorias,
¿verdad?, del Espíritu Santo sobre nuestra carne, sobre nuestro yo, sobre nuestro ego. Nuestra lucha ahora, hermanos, es interior. Esto es algo que tú y yo debemos entender. El apóstol Pablo lo dejó muy claro cuando hablaba de la buena batalla de la fe y decía que él ha peleado la buena batalla de la fe, que él ha permanecido en la fe, que no retrocedió. Es decir, de esto se trata efectivamente nuestra relación con el Señor Jesucristo, el que nosotros sigamos permanente y continuamente poniendo nuestra mirada en Él, no dejándonos robar de parte del enemigo toda la obra que él hizo a nuestro favor, no dejándonos robar el valor que tiene la sangre de Cristo para su Padre maravilloso, para que nosotros siempre pongamos nuestro corazón, nuestra fe, ¿verdad?, en esta obra preciosa del Señor, en este derramamiento de sangre, en su sangre preciosa, que tiene muchísimo más valor, ¿verdad?, que toda nuestra naturaleza pasada, que toda nuestra naturaleza vieja, que todo nuestro viejo hombre o todas las cosas que nuestro viejo hombre haya podido hacer. Así que este esforzaos en la gracia es algo que el Señor quiere remarcar dentro de cada uno de nosotros. No, no es el esfuerzo que nosotros predicábamos o creíamos o entendíamos desde la perspectiva de la carne, que es, ¿verdad?, este esfuerzo natural, este esfuerzo adámico por tratar de ser mejores y por tratar en nuestra propia capacidad de agradar a Dios y tratar de que por nuestros propios méritos nosotros seamos aceptados. Nada que ver con eso. Obviamente ahora nosotros sabemos que la ley no fue dada para que la cumplamos en términos reales. La ley fue dada para descubrir, para revelar dentro de todos y cada uno de nosotros que somos incapaces de poder agradar a Dios en nuestra carne. No hay un solo ser humano que pueda realmente agradar a Dios en la carne. De hecho, la Escritura lo deja muy claro cuando dice que no hay bueno ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien lo entienda. Y ciertamente, este bueno ni aun uno se refiere a toda la raza y a todo el linaje adámico. De tal manera de que no hay un solo ser humano que haya nacido en la carne, es decir, que haya nacido de Adán, que haya por sus propios méritos podido agradar a Dios. Siempre lo que agradó al Señor fue lo que Él dio primero a sus profetas, lo que Él dio primero a sus hijos, para que esto que Él nos da, que normalmente es su vida, pueda ser devuelta. Si el Señor quiere algo, es que le devolvamos la vida que Él ha instalado dentro de cada uno de nosotros. Ahora, nuestra carne, nuestro yo y nuestro ego están jugando todavía un papel fundamental para que esa vida no se muestre. Nuestra carne, nuestro ego y todo lo que nosotros somos, ¿verdad?, son un tapón que de alguna manera constituye la obstrucción, ¿verdad?, de la impartición de esa vida maravillosa de Cristo directamente en nuestro corazón. Y es por esto importante, hermanos, que pongamos nuestra mirada en Él. Es por esto muy importante que nosotros no dejemos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, porque realmente Él es nuestra riqueza, Él es nuestra salvación, Él es todo lo que tú y yo necesitamos para poder enfrentar las circunstancias de la vida. En la vida vamos a tener dificultades, vamos a tener luchas. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro: en el mundo hallaréis aflicción. Y ciertamente esto para nosotros no es nuevo. Y ciertamente vamos a seguir mientras estemos en este mundo teniendo que enfrentar aflicciones, dificultades, luchas, carencias, problemas y mil cosas. Es parte de lo que el Señor nos comentó. Pero maravillosamente el Señor dice, pero descuidad, porque yo he vencido al mundo. Y ese yo es nuestro nuevo yo. El yo que el Señor nos da ahora, el nuevo hombre, la nueva persona, la nueva criatura, para que efectivamente podamos enfrentar la vida de una manera totalmente distinta y diferente. Aquí no es cuántos problemas más o menos voy a tener, sino es cómo soy capaz de poder enfrentar, ¿verdad?, las circunstancias de la vida, los buenos momentos que nos da la vida y los malos momentos que nos da la vida. ¿Cómo soy capaz de poder enfrentar la abundancia? ¿Cómo soy capaz de poder enfrentar la escasez? ¿Cómo soy capaz de
efectivamente anclarme en lo que Cristo es para mí, porque finalmente la vida que Él me ha dado es la que ha vencido al mundo. Y nosotros tenemos que aprender a anclarnos en esa vida, no a pedirle al Señor que nos ayude a vencer algo, porque el Señor no vino a mejorarnos ni vino a darnos oxígeno para que tengamos una mejor vida adámica. El Señor vino a cortar el oxígeno para que nuestro viejo hombre desaparezca y efectivamente en esa misma perspectiva el nuevo hombre que es Cristo Jesús mismo comience a expresar y manifestar todo lo que Él es. Así que este versículo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 2:1, ¿verdad? Es maravilloso porque es una palabra que el Señor tiene para nosotros del día de hoy. Esforzaos en la gracia. Si tú requieres algo y yo y todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y todos los que profesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si algo necesitamos es esforzarnos en la gracia. Y esto es lo que ahora efectivamente vamos a mirar. Vuelvo y repito, no es el esfuerzo humano por agradar a Dios. No es cuánto yo estoy haciendo para agradar a Dios, sino es cuánto el poder de Dios está expresándose y manifestándose dentro de mí, ¿verdad? Que me permite efectivamente vencer las situaciones y las circunstancias que tengo que enfrentar todos los días de mi vida. Este es un proceso que nosotros debemos aprender. Es un proceso que nos cuesta, porque nosotros estamos, ¿verdad?, como aliados estratégicos de nuestra carne a Satanás mismo para que él pueda cumplir sus fines. Y es que la vida de Cristo no se exprese dentro de cada uno de nosotros y que nosotros no podamos, ¿no es cierto?, disfrutar de todos los beneficios de esa vida. Así que lo primero que debemos entender, hermanos queridos, es el esfuerzo que Dios aprueba. ¿Cuál es el esfuerzo que Dios aprueba? Porque a veces nosotros en nuestro corazón tenemos muy arraigado el hecho de que Dios va a aprobar mis buenas obras, que Dios va a aprobar mis decisiones que de alguna manera tienen como fin, ¿no es cierto?, el mejorarme o el dejar de hacer esto o lo otro. Es decir, el Señor lo que verdaderamente aprueba, ¿sí? No es el que nosotros estemos agitados en obras. Aquí lo hemos visto muchas veces con este ejemplo que hemos visto de Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, ¿verdad? Eso es lo que le comentaba justamente el Señor Jesucristo a Marta, ¿verdad? Y ya sabemos, en cambio, cuál fue la posición de María. Pero realmente lo que Dios aprueba o el esfuerzo que Dios aprueba es permanecer y depender totalmente de Cristo. Esto es algo que, ¿verdad? Tenemos que permitir que cale en lo más profundo de nuestro corazón. Porque finalmente cuando nosotros permanecemos en Cristo, cuando nosotros dependemos totalmente de Cristo, es cuando la vida de Cristo, es cuando la muerte de Cristo primero y después la vida resucitada de Cristo van a ser una experiencia en nosotros. Es decir, es cuando nuestra carne va a comenzar a cesar. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. De ahí que es tan importante el alimento espiritual diario. Porque la única manera como nosotros vamos a crecer espiritualmente es que nos alimentemos espiritualmente. No hay otra fórmula. Y nosotros tenemos el espíritu, ¿verdad?, del Señor morando en nuestro propio espíritu para que el espíritu mismo sea el que nos alimente, para que el espíritu mismo sea el que nos dé fuerza, para que el espíritu mismo sea el que nos nutra todos los días, para que el espíritu mismo sea el que nos cuide. Es decir, el espíritu mismo cuida nuestro espíritu para que haciéndose los dos uno, un solo espíritu, ahora puedan comenzar a gobernar el alma, es decir, nuestra mente, emociones y voluntad. Que este es el problema. Nuestra alma es la que se distrae. Nuestra alma es la que de alguna manera quita su mirada de Cristo. Nuestra alma es la que es captada y cooptada por sus propios deseos, sean buenos o sean malos. Generalmente nuestros deseos cuando están fuera de Cristo, por más buenos que sean, ciertamente son malos. Entonces, lo que el Señor aprueba es, ¿verdad?, el tiempo que yo estoy dando en mi propia vida
para permanecer y depender totalmente de Cristo. Porque sí es verdad, hermanos, sí necesitamos nosotros de tiempo, necesitamos de apartar un tiempo para el Señor. Y un tiempo como para alimentarnos, así como nosotros necesitamos un tiempo para apartarnos, ¿verdad?, del trabajo y para apartarnos de las actividades que tenemos en nuestra vida diaria y sentarnos en una mesa y tomarnos un buen desayuno y comernos, ¿verdad?, un buen almuerzo, una buena comida y una buena cena si quieres también. Es decir, son tiempos que tenemos que apartar para alimentarnos, son tiempos que tenemos que apartar para fortalecernos, son tiempos que no solamente nos sirven para disfrutar de la comida, sino para que la comida posterior a que la hayamos ingerido cumpla su propósito, y es entregarnos todos sus nutrientes para poder seguir dispensando la vida de esa comida, ¿verdad?, en términos biológicos, a nuestro propio cuerpo. Esta es una simbiosis exactamente igual, ¿verdad?, en nuestro espíritu. Si nosotros no apartamos un tiempo para el Señor en nuestra vida diaria, ¿verdad?, es evidente que vamos a estar con problemas de inanición, con problemas de desnutrición espiritual. Y los síntomas de la desnutrición espiritual tienen que ver directamente con estar mucho más apegados a nuestra carne que apegados al espíritu. Tienen que ver mucho más con ver las cosas desde la perspectiva siempre de la carne y no verlas desde la perspectiva del espíritu. Así que el esfuerzo verdadero no es agitarse en obras, sino permanecer y depender totalmente de Cristo. Juan 15:5 lo deja muy claro cuando dice el Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, escuche bien, el que permanece en mí, el que permanece en mí, este es el punto central, el que permanece en mí y yo en él. Consecuencia, si tú permaneces en él, tú vas a estar conectado a él, vas a estar enchufado a él e inmediatamente lo que él es va a permanecer en ti. Es la consecuencia de tener una manguera. El momento en que nosotros tenemos una manguera y la enchufamos al sistema de agua, abrimos la llave, nosotros nos vamos a dar cuenta que, por supuesto, la manguera ahora está recibiendo el flujo de esa agua, ¿no es cierto? Pero cuando cerramos la manguera, pues en la manguera todavía va a estar el flujo de agua restante porque está conectada directamente al sistema de tuberías de agua. Más o menos para que entendamos que cuando nosotros estamos conectados, estamos permaneciendo, estamos enchufados en Cristo, la vida de Cristo va a comenzar a fluir. No solamente cuando se abre la llave, es decir, equivale a que cuando yo vengo cada día a tener comunión con Él, cuando yo vengo cada día a meditar en su palabra, cuando yo vengo cada día, inclusive no necesariamente en esos momentos, sino también en horas de actividad, en horas de trabajo, de alguna manera estoy pensando y estoy enchufado con Él. Es decir, el agua, que es la vida de Cristo, sigue permaneciendo en nosotros, como el agua en la manguera, aun cuando la llave de momento se haya cerrado. La idea es que si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Mientras la manguera permanece en el grifo, el agua está en la manguera. Esa es un poco la idea que debemos tener. Pero si la manguera se desenchufa, ¿verdad?, deja de cumplir su propósito, deja de tener el agua que efectivamente tenía y ciertamente pues ya no es una herramienta útil. De alguna manera esto es lo que nos sucede a nosotros y por eso dice el Señor: yo soy la vid. Es decir, yo soy el que da la vida, yo soy el que nutre, yo soy el que alimenta. No hay ninguna otra posibilidad, no hay nada más que te pueda alimentar, ¿verdad? Ni tus buenas obras, ni tu trabajo, ni tu esfuerzo propio. No, aquí lo que alimenta es la vida de Él en nosotros. Y es por eso vital, hermanos, que efectivamente esa vida tenga que estar en nosotros, esa vida tenga que ser impartida en nosotros.
Pero la única responsabilidad, y ahí viene parte de la lucha de la cual estamos hablando, nuestra lucha está en permanecer. Allí es donde nosotros nos tenemos que esforzar. Y ciertamente a veces cuesta, tenemos que ser honestos, hermanos, porque es fácil decirlo, pero sin embargo, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfrentamos a los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, muchas veces nos resulta difícil, ¿verdad? El estar enchufados o el permanecer directamente en el Señor. Allí está justamente el esfuerzo que el Señor pide. Si quieres tú esforzarte, no te esfuerces en hacer buenas obras. No te esfuerces en pagar diezmos y ofrendas. No te esfuerces en tratar de ser un buen esposo o una buena esposa. No te esfuerces en tratar de ser un buen hijo. Todo eso va a venir naturalmente si nosotros estamos enchufados a la gracia. Porque en donde está el verdadero esposo está en Cristo. En la vida de Cristo está el verdadero esposo. En la vida de Cristo está la verdadera esposa. En la vida de Cristo está la verdadera familia. En la vida de Cristo impartida en nosotros está, ¿verdad? El verdadero siervo fiel al Señor, el verdadero hijo. La vida de Cristo es la que efectivamente constituye todas estas buenas cosas. Así que yo no necesito buenas obras, yo necesito la vida de Cristo, porque el momento en que la vida de Cristo fluye a través mío, entonces todo lo que Cristo es va a fluir. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Todo lo que Cristo es, eso va a fluir. Así que yo no necesito más de esto, necesito más de Cristo, porque en la medida en que Cristo efectivamente se levanta en mí, entonces yo voy a poder experimentar la vida que el Señor ha determinado desde antes de la fundación del mundo que tenga, para que no solamente yo la disfrute, sino para que también se la pueda devolver. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjate, el Señor Jesucristo aquí nos está hablando del esfuerzo. ¿En dónde está nuestro esfuerzo, hermanos? Nuestro esfuerzo está en permanecer en Él. Nuestro esfuerzo no es estar necesariamente escuchando una charla todos los días o todos los domingos o cuando usted pueda. Nuestro esfuerzo no está simple y sencillamente en ir a una reunión, ¿verdad? En la que juntamente con los hermanos estamos sentados hablando de Él o aprendiendo de Él. Nuestro esfuerzo, ¿verdad? No apunta al hecho de querer hacer buenas obras para los demás para que haya un buen testimonio de Jesucristo. No, nuestro verdadero esfuerzo apunta a permanecer en Cristo, a permanecer en Él. Y ahí viene la pregunta real para todos y cada uno de nosotros. ¿Estamos nosotros permaneciendo en Cristo? No, el Señor no pregunta si te estás portando bien. El Señor no pregunta si has dejado de hacer esto, has dejado de hacer lo otro. El Señor no te está preguntando si has pagado tus diezmos o tus ofrendas. El Señor no te está preguntando si estás cumpliendo sus mandamientos. El Señor te está preguntando si estás enchufado a Él. Porque la consecuencia de esa situación va a ser que la vida de Cristo fluya a través de todos y cada uno de nosotros. Así que lo que el Señor quiere es vida para ti, para que la disfrutes, para que lo conozcas a Él, porque a través de esa vida conocemos la vida del Padre y para que esa vida comience a realmente impartirse en ti con todos sus beneficios y que esa vida que tú vas a expresar y manifestar pueda ser de testimonio para todas las personas que están a tu alrededor. Hermanos, permanecer y depender totalmente de Cristo es el esfuerzo que Dios aprueba. Así que bórrate de la cabeza, ¿verdad? Banalidades que nosotros traíamos en nuestra perspectiva religiosa, en donde se nos juzgaba, ¿verdad? A nosotros por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Y sí, el Señor Jesucristo dijo algo muy importante: por sus frutos los conoceréis, pero los frutos que son de Cristo, como dice aquí la palabra del Señor, el que está unido a mí lleva mucho fruto. Es decir, es la misma vida de Cristo fructífera, fructificando dentro de cada uno de nosotros, la que el Señor reconoce. Nosotros vamos a expresar y manifestar las obras de Cristo porque tenemos la vida de Cristo.
No porque le estamos imitando, sino porque la vida de Cristo está operando en nosotros. Esto es lo que el Señor quiere en su corazón. La vida cristiana es tan sencilla. Es ya no yo, más Cristo en mí. Eso es todo. Pero para que nosotros vayamos de este tour, ¿verdad? Imaginario, aun cuando real en nuestra experiencia de Adán a Cristo, tenemos que pasar ciertamente por desiertos, por problemas, por luchas. ¿Por qué? Porque tenemos un alma, un yo y un ego que se opone. Hermanos, el enemigo quiere que sustituyamos el obrar del Espíritu por un esfuerzo carnal. Eso es lo que él adora. Él adora que nosotros hagamos buenas cosas. Él adora que nosotros, ¿verdad? Estemos detrás de los enfermos. Él adora que nosotros ayudemos a los niños. Él adora que nosotros, ¿verdad? Realmente trabajemos fuerte por mejora de la comunidad. Él adora que nosotros hagamos cualquier cosa buena, pero entiéndame bien lo que estoy tratando de decir. Él adora que nosotros hagamos cualquier cosa buena que nos haga sentir bien a nosotros, ¿verdad? Pero que sea distinta de la obra del Espíritu dentro de cada uno de nosotros. El enemigo quiere que sustituyamos el obrar del Espíritu por nuestro propio esfuerzo carnal. Y nosotros vemos, ¿verdad?, en nuestro argot religioso, cómo pues hay libros, hay charlas, predicaciones, enseñanzas que hablan de cómo nosotros tenemos que imitar a Cristo. Ser imitadores de mí como yo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Pero Cristo, ¿qué es lo que imitaba? Pablo, ¿qué es lo que imitaba de Cristo? Que él nada hacía por sí mismo, que él nada pensaba por sí mismo, que todo lo que él hacía era Cristo quien lo hacía dentro de él. Es decir, él imitó a Cristo en el sentido de que Cristo nunca hizo nada por sí mismo. Todo lo que Cristo hacía era lo que el Padre hacía en él. Todo lo que Cristo hablaba es todo lo que el Padre hablaba en él. Todo lo que Cristo hacía no era más que una expresión y una manifestación viva de todo lo que el Padre era. Ahora lo que el Padre espera de nosotros es que nosotros seamos una expresión y una manifestación del Cristo que está dentro de cada uno de nosotros. No podemos nosotros de nuestra carne, hermanos, imitar la vida de Jesucristo. Hay muchas enseñanzas, muchos libros que hablan de cómo seguir los pasos de Jesús. Y la única manera de seguir los pasos de Jesús es muriendo a nuestro yo, a nuestro ego. Esa fue la razón por la que Cristo murió. Cristo llevó a la cruz nuestra vieja creación, a nuestro viejo hombre adámico. Tenemos por medio de la fe que hacer nuestra esa realidad. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo comience a ser una experiencia en nosotros. Finalmente, en el corazón de nuestro Padre está que nosotros tengamos vida. El Señor dice, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Los Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 3:3 vemos que de alguna manera tuvieron este problema. Y el apóstol Pablo les decía, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjate, el enemigo quiere que sustituyamos el obrar del Espíritu por nuestro esfuerzo carnal. Y los Gálatas arrancaron por el Espíritu. Los Gálatas no conocían la ley. Los Gálatas eran paganos. Y ellos conocieron las buenas nuevas del Evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas de la persona de Jesucristo, y con gozo recibieron a Cristo en su corazón. Y con gozo nacieron de nuevo. Y comenzaron ellos a vivir la vida de Cristo, Cristo mismo morando dentro de ellos como un tesoro y como un regalo. Pero vinieron los judaizantes, vinieron los religiosos, vinieron los que mezclan la ley con la gracia, que eran justamente muchos de los cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo y que generalmente eran judíos. Ellos, como arrastraban efectivamente esta cultura religiosa, ellos creían que era necesario cumplir las obras, ¿verdad? Para que efectivamente la salvación pueda de alguna manera completarse. Es decir, todo lo que Cristo hizo por nosotros está bien, pero sin embargo, esto no quita el hecho de que nosotros tenemos que esforzarnos en cumplir los mandamientos, que tenemos que esforzarnos efectivamente en
agradar a Dios en nuestra propia carne. Pero no, hermanos. Lo que el apóstol enseñaba por medio del Espíritu es que ciertamente solamente el esforzarnos en la gracia es lo que ahora sirve. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora, en un sentido nos pasa eso a muchos de nosotros, ¿no? Tal vez en etapas de nuestra propia vida, porque todos hemos tenido de alguna manera clímax espirituales en donde, ¿verdad? Hemos tenido una relación muy estrecha con el Señor, pero esa relación muy estrecha no ha estado basada en nuestras buenas obras, sino en nuestro creer por fe, en nuestro aceptar cuando el Señor nos ha revelado por su Espíritu cosas maravillosas que están en la Escritura, por ejemplo, y nosotros comenzamos a sentir a un Cristo vivo, a vivir a un Cristo vivo dentro de nosotros. Comenzamos de alguna manera a expresar y a manifestar, ¿verdad? Actitudes hacia los demás que efectivamente nosotros sabemos que no son nuestras. Si teníamos un carácter distorsionado o iracundo, de pronto ahora algo me sucedió a mí mismo y esto es algo que yo lo puedo mirar en mi propio corazón porque reacciono de una manera distinta con las personas. Cuando era iracundo, pues ahora en mí hay amor, ahora en mí hay paz. Ahora en mí hay consolación hacia los demás, algo que yo no era. ¿Quién es? No, no, no soy yo no estoy cambiando. Es que Cristo está apareciendo en mí. Esto es importante que entendamos. Esto no se trata de cambio. Esto se trata de, ¿verdad? La vida de Cristo apareciendo dentro de cada uno de nosotros. Ahí es donde tenemos que apuntalar. Todo se nos va al piso cuando de alguna manera se confunde el hecho de que nuestro viejo hombre está cambiando o está mejorando. Hermanos, nada como eso. Eso frena la verdad de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. En la carrera espiritual, solo lo que nace de la comunión con Cristo permanece. Nada de lo que puedan hacer de nuestra buena carne, es decir, de nuestro buen viejo hombre. Muchos de nosotros al viejo hombre, al mal viejo hombre, lo que queremos maquillarle y vestirle de un buen viejo hombre. Y el Señor no quiere un buen viejo hombre, el Señor no quiere una mejor versión de nosotros mismos. Seguramente la esposa, seguramente el esposo, seguramente los hijos, seguramente las personas que conocen a esta persona quieren una mejor versión de esa misma persona. Pero el Señor no quiere tal cosa. El Señor quiere el fin y la muerte de esa persona, porque la mejor versión de esa persona es la que más opciones tiene de robarnos la vida preciosa que Cristo tiene guardada para ti y para mí. Segundo, hermanos, la gracia. Vamos a definir un poco la gracia. La gracia como definición tiene que ver con poder y con persona, es decir, el poder en una persona. La gracia, como nosotros hemos escuchado muchas veces, y sí tiene parte de verdad, no solamente es un favor inmerecido. Ciertamente que es un favor inmerecido. ¿Cuántos de nosotros merecemos que el Señor haya enviado a su amado Hijo Jesucristo a morir por nosotros? Ninguno de nosotros merecía eso. Todos nosotros merecíamos la muerte y el infierno. ¿Por qué? Porque todos habíamos pecado. No importa el tamaño del pecado que hayas cometido. El Señor dijo que el mismo Dios que dijo, no mentirás, también dijo, no matarás. Así que si es que tú no matas pero mientes, igual te has hecho transgresor de toda la ley. Da lo mismo que tú hayas cometido simple y sencillamente un pequeño pecado de una mentirita piadosa a que seas un asesino en serie. Al Señor le da exactamente lo mismo. El Señor dice que cuando tú has cometido una pequeña falta, tú ya te has hecho transgresor de toda la ley. Y usted mire lo que le pasó a Adán. ¿Pero qué le pasó a Adán? Pues si Adán nomás tuvo un pequeño error. Adán lo que hizo fue, por engaño de la serpiente inclusive, comer un fruto, ¿verdad? Que definitivamente, pues el Señor le había dicho que si comía moriría. Mira, fue una pequeña desobediencia. Comparemos la desobediencia de Adán con las barbaridades que nosotros hacemos. Si realmente esa pequeña desobediencia le
vino a Adán y le resultó en Adán a que tenga que morir, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Nosotros hemos cometido, si tenemos que comparar pecados contra pecados, pecados mucho más serios que los que cometió Adán, con toda seguridad. Pero aquí no es el tamaño del pecado que hayamos nosotros hecho, sino que es el pecado, ¿verdad?, que se está mostrando ya a través de nosotros. Y cuando el pecado entra, la Escritura nos dice, básicamente, ¿verdad?, que la herramienta de la muerte o que el aguijón de la muerte es el pecado. Así que la presencia del pecado, por más pequeñito que esté en nosotros, es la presencia de la muerte. Hermano, esto más o menos equivale a que si tú tienes un vaso de agua y tienes sed, ¿verdad? Pero yo te digo que ese vaso tiene medio miligramo de cianuro y tengo otro vaso al lado que te digo que tiene 10 gramos de cianuro y tengo otro vaso al lado que te digo que tiene 50 gramos de cianuro y tengo otro vaso al lado que te digo que todo ese vaso está lleno de cianuro. Yo te pregunto a ti, ¿qué vaso te tomas? ¿Qué vaso te tomarías? Pues sabes que cualquier vaso que te tomes igual te va a matar, porque el cianuro mata. Entonces, esa es la perspectiva del pecado. No importa cuán grande sea tu pecado. Si hay pecado en tu vida, por más pequeño que sea, ya es cianuro. Y nosotros todos por eso estábamos condenados a la muerte. Así que gracia no solamente es favor inmerecido. Mira, creo que la sustancia más importante de la gracia en términos actuales y experimentales es Cristo mismo operando en el creyente. Eso es la gracia. Porque, ¿de qué me sirve a mí efectivamente? Y gracias al Señor por eso, porque hemos conocido a Cristo por ese favor inmerecido. Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, no porque nosotros nos merecíamos, sino porque nos amó, sino porque la sustancia de Él es el amor y Él colocó a su amor dentro de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso vino el Señor. Y el amor es Cristo mismo morando en nosotros. La razón por la cual el Señor creó todas las cosas es Cristo Jesús. Ahora, el verdadero concepto para nosotros de gracia ahora es Cristo operando en nosotros. Cristo operando en nosotros. El apóstol Pablo lo dejó muy claro en 1 Corintios 15:10, cuando dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia de Dios es una persona. La gracia de Dios es Cristo. Nosotros tenemos la gracia de Dios habitando dentro de cada uno de nosotros. Esa gracia, antes de que conozcamos nosotros a Jesucristo, ya nos había dado entrada, ¿verdad?, al favor de Dios desde antes de la fundación del mundo, como lo veremos más adelante. Pero el apóstol lo entendió. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, por si acaso, dice él, sino la gracia de Dios en mí. Mira, aquí el punto central es que nosotros podemos tener la gracia de Dios dentro de nosotros, pero puede ser una gracia en vano. ¿Por qué? Porque si esa gracia no está operando en mí, porque si el Señor Jesucristo, que es la vida, ¿no es cierto?, la sustancia mismo de la gracia, no está operando en el creyente, entonces podemos decir que en vano ha sido la gracia para conmigo. Al menos en este tiempo. No que tú por eso te vayas a perder ni te vayas a ir al infierno. No, porque el Señor te compró con su sangre y eso te da derecho para que tú efectivamente estés en la presencia del Señor y seas salvo por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo a tu favor. Pero hermanos, el Señor no nos llamó simple y sencillamente para que estemos al lado de Él. El Señor nos llamó para que ahora, en medio de la escasez, de la lucha, del problema, de la dificultad, de las tribulaciones en las cuales tú te encuentres, puedas efectivamente ver, mirar, experimentar a la gracia de Dios operando dentro de ti.
es la vida de Cristo dentro de ti. Tenemos que ser más sensibles y conscientes, hermanos, para saber que las buenas cosas que nos suceden tienen que ver con la gracia del Señor operando dentro de nosotros. Pero el Señor quiere que inclusive vayamos a un nivel más allá, en donde nosotros podamos tener conciencia de que es Cristo morando y viviendo en nosotros. Es decir, no solamente que estamos viendo los favores del Señor, ¿verdad? Uno tras de otro en nuestra experiencia en Cristo, sino que aparte ahora estamos viendo a Cristo mismo viviendo dentro de nosotros. Fíjate, el Señor creo que está trabajando permanente y continuamente para darnos todo lo que necesitamos. El Señor está siempre alerta para adelantarse a nuestras circunstancias, situaciones y de alguna manera poder hacer frente a nuestras carencias. Él sabe nuestras necesidades y Él ya ha creado y generado salidas para todas y cada una de ellas. Pero hay algo que está en el corazón del Señor que realmente en un sentido le quita el sueño, y de hecho el apóstol Pablo lo dijo de esta manera, sí, porque tengo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, es decir, el momento en que nosotros tenemos conciencia de la vida de Cristo dentro de nosotros y sabemos que lo más importante para nosotros es que Cristo esté operando en nosotros porque todas las demás cosas son añadidura. Entonces nuestro enfoque ya no va a ser, Señor, dame esto, resuélveme esto o arréglame esto. Señor, ya no solamente mi enfoque va a ser orar por mi familia, por la salvación de este o por el cambio de esta otra persona. No, mi enfoque va a ser que tu vida sea una realidad en mí, porque todo lo que yo necesito es tenerte en mí, que tú operes en mí, porque tú operando en mí eres todo lo que necesito y todo lo que necesitan los que están alrededor mío es ver esa operación tuya a través mío. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Que Cristo se ha formado en nuestro corazón, que la gracia de Dios esté operando en nosotros, que Cristo mismo, que es la gracia de Dios, esté operando dentro de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo lo decía, que la gracia de Dios en él no ha sido en vano. ¿Por qué? Él ha trabajado más que todos los discípulos, o mejor dicho, que todos los apóstoles, pero dice, pero ojo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Este es el regalo que el Señor quiere darnos a nosotros. Que nosotros veamos a Cristo trabajando dentro de nosotros, por nosotros, para nosotros y por los nuestros a través de nosotros. ¿Qué nos importa las cosas que tengamos nosotros fuera no tengamos? Mientras tengamos la vida y la gracia de Cristo dentro de nosotros, tenemos todo. Ese es el punto central. Esta gracia es parte del propósito eterno de Dios. Esta gracia nos ha sido antes dada de que existiesen inclusive los tiempos. Fíjate, el Señor nos amó antes de que nosotros existiésemos siquiera. Señor no pensó en nosotros recién ahora, cuando estábamos en tribulaciones, cuando estábamos perdidos, cuando de alguna manera nos encontrábamos en crisis y venimos al Señor Jesucristo. No, Él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, escucha bien, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia del Señor nos fue dada a nosotros antes del tiempo de los siglos. Dios había determinado que nosotros, su creación, nosotros, sus hijos, vengamos a este mundo, ¿verdad? Con el sello de la gracia que en un momento se nos tenía que hacer realidad. Este es un regalo maravilloso, hermanos, en el cual nosotros tenemos que ahondar. Es tan grande que no lo podemos entender. Es tan grande que inclusive lo descuidamos. Nosotros ahora estamos viviendo en el mundo de la tecnología. Muy de moda la inteligencia artificial, que puede ser benigna o puede ser maligna, dependiendo de cómo la utilicen. Lo cierto es que muchos de nosotros, que ya tenemos nuestra cierta edad, evidentemente tenemos que comprender y entender todo lo que significa este tema de la inteligencia artificial y como que nos hace ruido y como que al no entender, más bien, de alguna manera no queremos tener contacto con esto. ¿Qué sucede? Pues sí, es una opción. Pero por supuesto, hay beneficios implícitos de la inteligencia artificial de los cuales nosotros nos vamos a perder, seguramente por no efectivamente saber cómo aplicarlos en nuestra propia vida. Pues esto es lo que pasa también en nuestra vida espiritual. Nosotros vamos a perdernos
muchos de los beneficios de Cristo, porque al no entender su salvación, porque al no entender la dimensión de la obra que el Señor ha hecho en nosotros, poniendo a su propia vida en nosotros, esta es la gracia de Dios, al no entender, pues más bien de alguna manera nos desviamos a cosas que podamos de entender y nos estamos perdiendo todos los beneficios que el Señor quiere que nosotros obtengamos por medio de la vida de su amado Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, esforzarse en la gracia, escuche bien, esforzarse en la gracia es vivir desde Cristo y para Cristo. Esforzarse en la gracia es vivir desde la realidad que soy, no desde lo que quiero ser, y desde la realidad de lo que tengo, no de lo que quiero tener. Son dos cosas totalmente distintas y diferentes. La realidad de quién soy comienza a aparecer en mí en la medida en que Cristo es formado en mí. Y yo comienzo efectivamente a procesarme, a administrarme y a gestionarme desde la realidad quién soy. Soy un miembro del cuerpo de Cristo y la vida de Cristo circula por mis venas, circula por mi cuerpo y circula por mi espíritu. Esforzarse en la gracia es vivir de quién soy y vivir desde donde todo lo que tengo, desde lo que soy y desde lo que tengo. Y no es vivir desde lo que quisiese ser, es decir, no soy, y quisiese tener, es decir, no tengo. Porque el espíritu no es escaso. El espíritu tiene todo lo que Cristo es, mientras que la carne es escasa. La carne anhela tener. La carne anhela llegar a ser. Pues lógico, porque si la carne anhela llegar a ser, ¿qué? Llegar a tener qué es porque tiene escasez, es porque no es lo que debería ser. Pero el espíritu ya es todo eso. Y por eso es que nuestra fe tiene que enfocarse en esta gracia preciosa y maravillosa. ¿Qué significa entonces esforzarse en la gracia? Hermanos, esforzarse en la gracia es ceder todo control a Cristo. Él es el que produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad, nos dice la palabra del Señor. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es efectivamente, ¿verdad? Esforzarnos en la gracia. Es cederle nuestro territorio para que Él sea el que ponga en nosotros así su querer como su hacer. Obviamente Él no va a poder poner en nosotros su querer y su hacer si hay alguien que está en nosotros que tiene su propio querer y su propio hacer, que es nuestro yo y nuestro ego. Es por eso que ese se tiene que hacer a un lado. Es por eso que ese tiene que estar en el lugar que le corresponde. ¿Cuál es? La cruz del Calvario. ¿Cuál es? Efectivamente, el que sea sepultado. Ahora es fácil decirlo, pero el Espíritu mismo nos tiene que dar el poder y la fuerza para que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne, para que andemos en el Espíritu y no satisfagamos las obras de la carne. ¿Cómo logramos todo esto? Estando conectados. El nivel de conexión que tú tengas con el Señor diariamente determinará el nivel de la operación de la gracia en ti, el nivel de la operación de Cristo en ti. Esta palabrita esforzarnos viene de un verbo griego que se llama endunamó. Endunamó. Endunamó significa ser fortalecido desde dentro. ¿Sí? Ser fortalecido es tomar fuerza del Señor. Ser fortalecido es servirme del poder que el Señor ya ha colocado en mi espíritu para que ese poder sea el que efectivamente se enfrente a cada circunstancia y a cada situación que yo tenga que de alguna manera experimentar mientras estoy todavía caminando en esta tierra. La palabra endunamó, ¿verdad? Tiene que ver con el ser fortalecido desde dentro, recibir desde dentro de alguien distinto a mí la fuerza y el poder necesario,
¿verdad? Para poder enfrentar las circunstancias de la vida. No es una fuerza externa, sino es la fuerza interior por el Espíritu. Es por eso que nosotros tenemos que conectarnos, ¿verdad? Interiormente, porque la fuerza ya reside dentro de nosotros, ¿verdad? El poder de Jesucristo ya reside dentro de nosotros. El poder de la vida resucitada de Cristo es una realidad en nuestro espíritu, pero no es una realidad en nuestra alma porque hay alguien que obstruye su paso. Y ese normalmente es nuestro yo y nuestro ego. Efesios 3:16 dice, para que os dé, hablando efectivamente al Padre, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El Señor tiene en su corazón el que nosotros seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, porque eso es lo que tú y yo necesitamos. Hermano, no necesitamos más dinero para resolver nuestros problemas. No necesitamos salud para mejorar nuestro cuadro clínico. No necesitamos consolación simplemente para de alguna manera poder enfrentar las circunstancias relacionales que estoy manteniendo. Yo lo que sí necesito todos los días y cada día más es el ser fortalecido con poder en el hombre interior. Es decir, no necesitamos poder para el hombre exterior. La carne lo que pide es poder para el hombre exterior. La carne pide dinero para el hombre exterior. La carne pide salud para el hombre exterior. La carne pide equilibrio. La carne pide que no hayan pruebas y que no hayan dificultades para el hombre exterior. Pero sin embargo, lo que pide el apóstol y el Espíritu es que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Totalmente distinto. ¿Por qué será? No porque el Señor quiera que nosotros pasemos las de Caín. No porque el Señor quiera que nosotros pasemos por hambre, por desnudez, simple y sencillamente a ver hasta cuándo aguantamos. No, porque cuando nosotros estamos realmente revestidos con poder en el hombre interior, vamos a recibir en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento y en nuestra propia alma las riquezas de todo lo que Cristo es. Vamos a poder experimentar lo que nos dice, ¿verdad? El libro del Cantar de los Cantares. Habéis visto al que ama mi alma. Vamos a conocer a Cristo en un nivel en el cual efectivamente todo lo que Él es para nosotros es todo lo que necesitamos y vamos a poder realmente también declarar, al igual que el apóstol Pablo, porque todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo tengo por basura a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es esforzarse en la gracia. Otra definición es vivir desde el espíritu y no vivir desde el alma. Vivir desde el espíritu, gestionarnos desde el espíritu y no gestionarnos desde el alma. Romanos 8:4-5 dice lo siguiente: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Vivir desde el espíritu y no desde el alma es lo que el Señor nos muestra ahora. Y aquí dice la Escritura claramente que la justicia de la ley se en aquellos que vivimos conforme al Espíritu. Es decir, los que vivimos desde el Espíritu, vamos a ir comprobando en nuestra propia experiencia cómo la justicia de la ley se va cumpliendo. ¿Por qué se va cumpliendo la justicia de la ley? Porque estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. ¿Por qué hemos decidido no hacer esto, no hacer el otro? ¿Por qué hemos decidido hacer? No. Porque Cristo está operando dentro de cada uno de nosotros. Porque la vida de Cristo está operando dentro de cada uno de nosotros sin esfuerzo. Nuestro esfuerzo es de esforzarnos en Cristo, esforzarnos en la gracia. Lo demás tiene que venir por añadidura. Hermanos, el esforzarse en la gracia es un mandamiento divino. Efesios 6:10 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder
de su fuerza. Ahí tú tienes el mandamiento de Dios. Esos son los mandamientos que Dios quiere que tú ahora cumplas. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Ese es el trabajo que a ti te corresponde. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No hagas buenas cosas para los demás, porque cuando tú hagas buenas cosas para los demás, y es el Espíritu que lo está haciendo en ti, ni siquiera lo vas a recordar, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Pero cuando nosotros hacemos cosas desde la carne, estamos esperando que los demás de alguna manera nos reconozcan nuestro buen proceder. Estamos esperando que los hermanos digan, ah, mira qué bien. El hermano cómo es dedicado, el hermano cómo es comprometido, el hermano cómo es fiel. Pero el momento en que el hermano recibe alguna palabra de ingratitud, inmediatamente dice, no, esta iglesia no es para mí. Yo me he sacado el aire trabajando aquí. Soy fiel a la iglesia, soy fiel al pastor. Estoy barriendo, ¿verdad? Cada domingo el piso y nadie me reconoce. Ah, muy bien. ¿Tus buenas obras qué son? Tus buenas obras son desde la carne, ¿verdad? Tú no te estás fortaleciendo en el Señor, tú te estás fortaleciendo en el hombre exterior, ¿verdad? Y eso efectivamente, no, el mandamiento que Dios nos da es fortalecernos allí y no efectivamente en nuestras obras ni en nuestro propio proceder, porque cuando la vida de Cristo fluye en nosotros, no necesitamos ley, porque la Escritura dice que para el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera, para esas cosas no hay ley. No hay ley, ¿por qué? Porque si el Espíritu no hace nada indebido, si el Espíritu solamente lo que sabe es amar, si el Espíritu lo que hace simplemente es morir por los demás, si el Espíritu lo que hace es ver por las necesidades de los demás, entonces no necesitamos ley. Si todos viviríamos de esa manera, no habría ley, no habría cárcel, no habría policía, no habría pecado, no habría infierno, no habría nada. ¿Para qué? Si todos efectivamente nos comportaríamos como debemos. Por último, hermanos, el esforzarnos en la gracia tiene que ver con rendir la voluntad, los sentidos y las emociones al Espíritu Santo. Nuestros sentidos deben ser gobernados por el Espíritu, no por reacciones naturales. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Poniéndonos cada día bajo su soberanía, bajo su poder, dándole el tiempo necesario. Necesitamos ponernos en modo María. Cada día que tú te levantes, ¿verdad? Tú te levantas o en modo Marta o en modo María. Tú tienes que comenzar a pensar. Si tú te levantas pensando en ahora cómo voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Si te gustan los quehaceres de la casa, ahí tengo que arreglar esto, tengo que arreglar y me levanto a barrer. Todo eso está perfecto. Nadie dice que no, pero ya estás en modo Marta. Porque cuando tú te levantas en modo María, lo primero que haces más allá del desayuno, más allá de los hijos, más allá del perro, del gato, del marido, es venir al Señor, modo María, escuchar su voz. ¿Para qué? Para que Él te gobierne, para que Él derrame sobre tu mente, emociones y voluntad todo lo que Él es. Fíjate lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Esto implica determinación y perseverancia, ¿verdad? Fíjate aquí, Proverbios 3:12 nos dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos 12:11 nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser cosa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Como el Señor nos quiere entrenar a nosotros para que fluya la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros, la carne, que es un estorbo para que eso suceda, es la que nos molesta y la que nos estorba
¿verdad? Para que efectivamente nosotros tengamos que alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero el Señor deja que nuestra carne siga funcionando, para que nosotros entendamos que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Para que nosotros comprendamos que solamente por el Espíritu vamos a poder, ¿verdad?, matar y acabar con las obras de la carne. El Señor ha dejado la carne para que nosotros sepamos que el mal mora en nosotros y para que por más bien que nos sintamos, el mal sigue morando en nosotros, porque este no es un tema de sentimientos, este es un tema de realidades. Mientras el mal mora en nosotros, entonces nosotros cada día tenemos que venir a rendirnos a nuestro Señor y a nuestro Dios. Hermanos, Él es el único esfuerzo válido, el único esfuerzo que sirve, podríamos resumir así. El único esfuerzo válido es no soltarse de Cristo. Ese es el único esfuerzo válido. Permanecer en Él es el mayor esfuerzo que nosotros podemos hacer. Juan 5:4 ya lo dice y lo recuerdo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Eso es lo que nos dice el Señor. Todo lo natural debe ser crucificado para que Cristo vive en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.